proseguimos con el tema que viene, que es auditoría de TI resiliente en el proceso de transformación digital del nuevo milenio, que va a disertar el licenciado Randall Artavia. Randall es miembro del capítulo ISACA Costa Rica, posee amplia experiencia profesional y docente, con más de 15 años en campos como auditoría, riesgos y control de tecnologías de información. Actualmente trabaja como auditor de TI en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. El señor Artavia, máster en Auditoría de Tecnología de Información, profesional de Contabilidad y Finanzas, certificado en COVID-5, Fundamentos. Ha sido expositor internacional en países como Estados Unidos, Perú, Bolivia, República Dominicana, con diferentes ponencias. Bueno, buenos días. ¿Verdad? Entonces, yo les voy a hablar un poquito sobre el tema de la auditoría. Yo creo que en ese sentido, parte de lo que nos ha traído el tema de la transformación digital es el tema de la disrupción, ¿verdad? Es uno de los principales puntos que tenemos. Y empezando por ahí, pues quise crear un aspecto disruptivo justamente en el título. Lo que hice fue hacer una serie de recortes con el fin de poder crear el tema, ¿verdad? Entonces, justamente para que no crean que es que pues la tomé por ahí, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, voy a hablarles un poquito de eso, del tema de la agenda, pues producto de que es tan cortito el tiempo que tenemos, pues les compartiré 4 temas. Primeramente, cuáles son los retos de la auditoría en el proceso de la transformación digital, justamente porque pues nosotros, cuando me refiero a nosotros, es en la compañía en la cual trabajo. Justamente hemos pasado por ese proceso de transformación digital y lo importante que es para que otras organizaciones también se animen. Justamente cuáles son esos tips que necesita el auditor de TI para poder entrar en ese patín, entrar en el cambio justamente. Cuáles son las recomendaciones tanto para el auditor de TI como para la auditoría de TI, justamente en ese proceso de transformación digital, y unas conclusiones finales. Entonces, primeramente, antes de iniciar, como las compañeras, pues me gustaría que pudiesen ingresar con este link que está acá para poder colocar sobre esto. Entonces, si pueden ayudarme con eso ¿sí? Ahí está el código. ¿Y qué aspecto creen ustedes que ha influido en los últimos años para que la auditoría de TI cambiara su forma de ejecutarse en las organizaciones? Ok, ya tenemos la primera: tecnología, evolución tecnológica, transformación. Esta nube de palabras, igual que se va a ir creando producto de lo que ustedes van a ir compartiendo, esto yo se las voy a hacer compartir y se las voy a hacer llegar, justamente como para que les quede ahí justamente el resultado, porque creo que el trabajo, a como debe darse, debe ser colaborativo, donde todos siempre ponemos un trabajo. Ahí se van a ir alimentando justamente cada una de las palabras. Dentro de los aspectos que podemos ir viendo, bueno, el tema de la inteligencia artificial, un tema sumamente importante que ya han venido compartiendo, inclusive nos lo compartía el doctor en la primera sesión, y pues lo importante que es justamente el utilizar las tecnologías que ya existen, ¿verdad? Por ahí en algún momento escuché una frase que decía que no hay que inventar el agua tibia, o sea, si ya existe hay que utilizarla, punto. Entonces, realmente hay un tema de disrupción que es importante y pues eso es lo que nos permite a nosotros justamente pues crear este concepto. El que ustedes van viendo más grande es porque se ha citado más veces, por eso es que la letra pues va creando o la palabra se va haciendo de manera más significativa, es porque ha sido replicada mucho más veces. Igual pues ustedes la van a ir alimentando durante la sesión, yo la voy a dejar ahí corriendo y pues vamos a continuar con la presentación para no atrasarnos.
Igual ahora al final, yo les prometo que se las vuelvo a poner para que vean ustedes cómo quedó. Muy bien. Seguimos entonces con la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a ver este pequeño video justamente sobre cómo otra especie también sumamente importante le ha permanecido vivir más de 300 años en el mundo en el que vivimos justamente. Este es el proceso de resiliencia más importante que tal vez ustedes han visto en el mundo, y lo vamos a ver. Es un video de 3 minutos, igual no está el video completo, traté de hacerlo más pequeño, pero lo que quiero que vean es el tema de cómo… Justamente tiene la capacidad de poder ver en una visión de 360 grados. Bueno, ahí podemos ver cómo el camaleón, ¿verdad? Justamente, no sé cómo le dicen, en mi país le decimos el garrobo, le decimos nosotros. Este animalito le ha permitido vivir más de 300 años, desde la evolución desde los dinosaurios, fue el único que sobrevivió. Justamente es por la capacidad que tiene de adaptarse, de hacer ese proceso de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poderse adaptar a las realidades en las cuales nos enfrentamos. Igual, si usted quiere ver los 3 minutos, acá yo le dejo el link, igual yo se lo voy a compartir, la presentación se las van a compartir. Es importante también romper un paradigma sobre qué es transformación digital y qué no es transformación digital. Entonces, por acá me encontré este slide, justamente esta imagen, donde dice que la transformación digital no es marketing digital, porque el tema del marketing digital es un tema que se viene hablando en los últimos 2 años, se viene dando mayor énfasis. Transformación digital no es cambiar justamente la forma en cómo nos estamos mercadeando o cómo estamos mercadeando nuestra organización, no es tema de e-commerce tampoco, no es una aplicación móvil tampoco, como de que saco mi nueva aplicación móvil, entonces ya estoy aplicando transformación digital. No es eso justamente, ni tampoco es digitalizarse, porque a veces creemos que las auditorías adquieren un sistema de auditoría y entonces llevamos todo nuestro sistema de auditoría ahí y eso es transformación digital. No, eso justamente no es transformación digital. Transformación digital, empezamos por un tema de transformación de la cultura organizacional. Entonces, es importante que tengamos claro que para que exista una verdadera transformación digital, primero tenemos que tener una transformación cultural. Una transformación cultural, por ahí decía, en una frase que escuché en algún momento, dice que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. O sea, es un tema justamente mental. Entonces, es por ahí donde tenemos que empezar a trabajar en las organizaciones. Yo no puedo invertir millones de colones o millones de dólares, colones es porque es mi moneda, en el caso de ustedes de pesos uruguayos, en invertir, en cambiar la organización si yo primero no le cambio la mentalidad a la gente. Eso es un tema que tenemos que atacar primero. Entonces debemos de generar una transformación cultural. Por ahí debemos iniciar. Seguidamente tenemos el tema de desarrollar habilidades. Hay una serie de habilidades que podemos desarrollar en los colaboradores que tenemos en las organizaciones, a través de talleres, a través de aprendizaje por modelamiento, donde ponemos a alguien a que esté pues enseñando a otros a cómo se hacen las cosas, y por la repetición las personas llegan a aprender. Entonces el tema es que justamente
es una parte importante. Desarrollar esas habilidades en las personas, las habilidades justamente blandas y algunas habilidades duras que podamos trabajar con nuestros colaboradores. Mirar el ADN de la compañía, es muy importante que las personas con las cuales estemos generando ese proceso de transformación digital tengan el ADN de la compañía. Yo no puedo tener personas que no quieran el cambio, porque entonces ahí empezamos a tener problemas. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es meterle una transfusión del ADN de la compañía. No podemos empezar si no hacemos ese proceso de transformación cambiándole el ADN. Si tengo que hacerle una transfusión completa de sangre, pues se la tengo que hacer. Pero lamentablemente no podemos trabajar con personas que me estén generando retrocesos, porque si no, entonces no voy a avanzar. Otro aspecto importante es el tema de la misión, visión y valores como una estrategia de un todo. Pues para nadie es un secreto que el tema del éxito de una transformación digital justamente tiene que ver con el plan estratégico y todo el tema estratégico que se organiza a nivel institucional. ¿Por qué? Porque todo tiene que venir desde un compromiso de arriba, de quienes toman las decisiones, del gobierno corporativo, y después de ahí la parte de lo que es la parte de ejecución, y de ahí importante acompañar todo lo anterior. Ahora sí, podemos hablar de tecnologías hasta que después de que hagamos todo esto. Vea que antes de eso no hablamos del componente de TI. Componente de TI lo venimos a hablar hasta que tengamos esto resuelto. Tecnologías, estrategias y plataformas ágiles. Justamente por la necesidad de que tenemos o queremos resultados, hablamos de plataformas ágiles, justamente. Seguidamente, les voy a compartir este documento. Este documento yo se lo voy a dar a José Luis. Es un documento de ISACA, justamente que es el barómetro que tiene ISACA, que ha venido censando durante unos años, más o menos el año anterior y este año, justamente con respecto al tema de la transformación digital. Y de ahí pues extraje estas 3 ideas. La primera, que es desde la teoría de la evolución de Charles Darwin, donde dice justamente qué pasaría si Charles Darwin viviera hoy. Esa es la primera pregunta que nos cuestiona en el documento. Entonces dice que posiblemente Charles Darwin, si viviera hoy, viviría una supervivencia digital. Acuérdense que Charles Darwin es el de la teoría de la evolución del ser humano, ¿verdad? Entonces justamente lo que hace es la analogía de que posiblemente que Charles Darwin hoy anduviera con su tablet y con su computadora en todo lado de anda, justamente por el tema de la supervivencia digital. Somos tan digitalizados que hoy por hoy, si yo le pregunto acá cuántos andan sin un celular posiblemente, o un smartphone posiblemente, son muy pocos o ninguno. Entonces realmente es eso, tenemos que sobrevivir digitalmente. Volvemos nuevamente, si las tecnologías están ahí es para que se utilicen. Yo no puedo tener esa aversión a utilizar las tecnologías se crearon porque se crearon con una necesidad, alguien vio la necesidad de crearlas y de ahí, del por qué. Justamente hay otro tema muy importante en el proceso de transformación digital, que sin temor al riesgo, no podemos tener ese temor al riesgo de qué es lo que va a suceder. Si sucedió algo adverso, pues entonces lo que hacemos es que lo corregimos la siguiente vez. El tema es que no podemos vivir en un proceso de transformación digital con ese riesgo, el temor a que va a pasar, qué va a suceder. Entonces de ahí la importancia de este aspecto, y lo más importante creo yo, esto del anterior o el past president que tiene Isaac Achekú, que mencionaba, no todas las nuevas tecnologías son buenas para las organizaciones, pero hay que explorarlas. Nada perdimos con explorar una tecnología. Si esa tecnología no se ajusta a mi organización, no importa, pues por lo menos podemos decir que ya la utilicé. Eso es como muchas veces, por lo menos a mis hijos les pasa mucho. Yo le digo, pero cómase esta fruta. Le digo, cómase este mango. No quiero. Y le digo, ¿ya lo probó? No. Entonces, ¿cómo sabe? ¿A qué sabe? Entonces, ese es el tema. Muchas veces tenemos aversión a las tecnologías, pero no tenemos justamente ese sabor, o sea, no sabemos a qué sabe porque nunca las exploramos. Entonces, es de ahí la necesidad justamente de tener. Puede ser que no sea para mí esa tecnología o esa transformación de este aspecto que estoy generando, pero es necesario explorarlas, es necesario conocerlas. Ahí hay un documento completo, igual yo se los voy a
hacer llegar el documento completo justamente de ISACA. Ok, ¿alguien sabe qué dice ahí? ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, esto está en japonés. El japonés justamente es un precursor de la transformación. No sé si ustedes se acuerdan de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Bueno, justamente ellos tuvieron la habilidad de poderse transformar y generar un mejor país. Ahí lo que dice son retos, y aquí lo que dice es de auditor de tecnologías de información. Eso es lo que vamos a ver ahorita justamente. Entonces vamos a empezar por primera vez, ver qué fue lo que sucedió. Esta es en la organización donde yo laboro, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Es como el banco de todas las cooperativas, donde normalmente las cooperativas necesitan accesos a créditos, pero los bancos tienen tasas muy altas. Entonces, nuestro enfoque es más social, donde pues otorgamos créditos con mejores condiciones. En algunas ocasiones, depende de la cooperativa, si es una cooperativa pequeña, hasta se les dan pues tiempos de gracia, entonces solo pagan los intereses y hasta dentro de 2 años o 3 años empiezan ya a pagar, mientras logran madurar el proceso. Entonces vamos a comentar un poco sobre cómo fue ese proceso de transformación digital, y de ahí el primer zapato que tenemos que hablar, el tema, resistencia al cambio. Para nosotros un tema de los más importantes en la organización fue el tema de la resistencia al cambio. Justamente el tema de la transformación digital siempre va a traer resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque son cosas nuevas, y siempre que las cosas son nuevas, pues la gente tiene ansiedad, es justamente y es normal. Entonces de ahí pues tuvimos que trabajar un proceso de transformación digital con un taller donde se les dio pues un taller donde se formaron a las personas que estaban involucradas primeramente en el proceso de la transformación, y ahí en ese proceso fue que se les inyectó el ADN de la corporación sobre el tema de la transformación digital. Se les dio talleres justamente de cómo es que operaban las tecnologías, principalmente en la auditoría, pues se trabajaron talleres de seguridad, talleres de ciberseguridad, se trabajó un poco también el tema de los sistemas, de nuevas tecnologías, tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer como auditores todas esas tecnologías para entrar en los procesos de transformación digital. Pero no solamente se quedó a nivel de auditoría, sino que también se le dio a cada una de las áreas un taller, a los departamentos de la organización sobre lo que se iba a hacer. Nada era secreto, nada tenía un proceso en el cual no se pudiese conocer, y de ahí se impartieron una serie de talleres donde se les explicó a cada uno de los asistentes del por qué estaban asistiendo a este taller. El taller era completamente optativo, no era obligatorio, porque usted no puede llevar tampoco obligado a nadie, porque realmente si no, lo que va a pasar es que entonces el proceso no es lo más positivo. Lo que sí se hizo fue pues instarlos a través de técnicas, ¿verdad?, psicológicas, donde justamente a las personas se les hizo entender pues la necesidad de llevar estos procesos. Se utilizaron técnicas, por ejemplo, como rifas y todo eso, para que la gente también asistiera y pues fuera participativa. Los talleres de resistencia al cambio siempre tienen que tener un contenido muy práctico. Si usted lleva mucha teoría, la teoría pues la cansa a la gente, entonces hay que crear talleres donde la gente participe, donde la gente entienda de por qué es necesario dar el paso y por qué es importante este aspecto. Seguidamente, cuando ya teníamos resuelto el tema de lo que es la resistencia al cambio, entonces pensamos en un segundo componente. Ahora sí vamos a ver si lo que estamos haciendo está con base en las regulaciones tanto internas como externas. ¿Por qué? Porque no podemos empezar a trabajar un proceso de transformación que esté al margen de la ley. Estamos en un país donde nuestro país pues gracias a Dios existe una democracia y pues no tenemos ejército, pero sí hay que cumplir una serie de regulaciones. Entonces pensamos en este aspecto, bueno, ¿cómo resolver el tema regulatorio? Si lo que vamos a hacer no contraviene o no se contrapone con base en alguna normativa, que hay una serie de normativas que tenemos que cumplir, como firma digital, como todo lo que tiene que ver con el tema de teletrabajo, por ejemplo, que ahora lo estamos implementando. Ya tenemos una ley de teletrabajo donde los funcionarios pueden trabajar desde su casa sin necesidad de desplazarse a las oficinas,
y tienen una serie de lineamientos. Justamente este proceso de transformación fue porque queríamos llegar al tema de la ley de teletrabajo que se firmó hace una semana, llegar antes de que se aprobara la ley para que la gente ya tuviese esa capacidad de entender de por qué era necesaria la transformación. Entonces, se abarcaron todos los aspectos regulatorios, como por ejemplo, cuáles son las condiciones que debe tener el teletrabajador y todo eso que es muy importante. O sea, que teletrabajar no es ponerse a hacer las cosas de su casa y ya cuando se acuerda que tiene que trabajar, se pone a trabajar. No, eso no es el tema del teletrabajo, pero sí entender que la gente entienda que el hecho de no desplazarse, por ejemplo, en Costa Rica se dan desplazamientos, inclusive a veces uno puede durar hasta 4 horas viajando, de ida y venida, consumes 4 horas de tu vida en un autobús, en un carro. Entonces, justamente es muy importante también entender el tema del cumplimiento regulatorio, cuáles son por ejemplo, las responsabilidades que tiene la organización, cuáles son las responsabilidades que tiene el teletrabajador. Igual en la organización, todo el tema de los equipos que se debían de tener, cuáles son las condiciones que deben de cumplirse y todo lo demás. Este aspecto, aunque ustedes no lo crean, tiende a ser un poco complejo por el tema de que pues cada vez salen más regulaciones y cuando ya uno considera que las tiene todas cumplidas, salen nuevas. Entonces, es muy importante también tener eso en consideración. Después el tema de costos, que es uno de los que más le duele a la organización. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Nadie puede decir que le sobran 20 millones de dólares en la bolsa. Entonces, justamente la necesidad de los costos de implementación y su complejidad implica que el proceso sea paulatino. Yo no puedo llevar de una vez a una organización de un día para otro a un cambio donde pueda cambiar la manera de pensar, cumplir regulaciones e implementar de un solo momento. Entonces, esto debe ser un proceso que se debe llevar de manera paulatina. Justamente el tema de la implementación es un tema que pues requiere de una serie de análisis de cuáles son las personas que pueden tener el acceso a esos procesos de transformación. Por eso es necesario siempre instaurar un equipo de transformación digital, que son las personas que están interesadas en el proceso de cambio y a partir de ahí esos se vuelven agentes replicadores a los que no han pasado por eso. ¿Por qué? Porque ya ellos sí pueden decir, bueno, ahora sí probé y sí vi que eso no es lo mío. Y es ahí donde justamente tenemos que tener claro. Vamos a tener en algunas ocasiones personas que no necesariamente tienen las capacidades ya desarrolladas para el tema de la transformación y hay que trabajarlos de una manera un poco más lenta, donde se vayan ajustando a la organización. Pero el tema de lo que es el tema económico, justamente es un proceso que se deben hacer, principalmente en nuestro caso, que es una organización del Estado, pues nosotros pues no podemos gastar recursos públicos porque son pagados por cada uno de nosotros y pues existen una serie de reguladores que están encima de nosotros en qué estamos gastando y si esos recursos están respondiendo a algún cambio o algún aspecto, porque pues es parte de esa rendición de cuentas que tenemos que tener y de la cual nosotros como auditoría tenemos el estandarte de ver justamente este aspecto. Entonces pues hicimos un proceso de implementación, algunas implementaciones se hicieron bajo plataformas libres, otras se hicieron con plataformas de pago pero con algunos convenios. Entonces así fuimos creando algunas herramientas, por ejemplo todo el tema de lo que tiene que ver con redes privadas virtuales, se trabajaron con unas opciones gratuitas en algún momento de algunos accesos que no necesitaban pues tener un nivel de seguridad, en algunos otros sí se instauraron software que tenían pago pero con algunas ventajas a nivel de equipo. Igual por ejemplo todo el tema de videoconferencias se trabajó con una plataforma que es la de Office 365, todo el tema de la herramienta Teams, entonces por ahí se generan las videoconferencias. Por ejemplo, si alguien está hoy en la casa trabajando y requiere pues contactarse porque tiene que hacer una entrevista con algún auditado, pues se hace a través del Teams o se hace a través de email o pues ahí generan algunas herramientas. La idea es siempre estar disponible y que no puedas tener esa digamos que barrera del espacio, justamente que tienen que estar ubicados en el mismo lugar. Eso ha generado, igual hay muchas otras herramientas que hemos utilizado de Microsoft, como por ejemplo el tema del SharePoint. SharePoint lo tenemos justamente para todo lo que es el repositorio de datos y demás,
y eso pues por supuesto al ser una suite de Microsoft pues nos ha ayudado un poco en el tema de poder tener todo en una misma canasta, y eso pues es al final pues importante, porque en temas de implementación pues como les digo todo es muy costoso. Y un aspecto muy importante es el tema de la confiabilidad de la información, porque creo que no podemos descuidar el aspecto, bueno, de dónde estamos colocando nuestra información. Entonces de ahí es importante también que se consideren aspectos como contratos de confidencialidad, no solamente con las empresas con las cuales adquirimos servicios, sino también con los mismos auditados, en este caso con las personas de la organización, de los diferentes departamentos, tener ese aspecto en consideración siempre es muy importante. Entonces, la confiabilidad de la información, que siempre se cumpla con todos los niveles de seguridad que así se requieran. Muy bien, seguidamente, pues me encontré este documento que sí les quiero compartir en los documentos que le voy a pasar a José Luis, que es el tema de la transformación digital en el sector de la auditoría. Es un documento elaborado por unos españoles. Este es un reporte que se generó en mayo de este año. Entonces, donde se generan algunos aspectos importantes, como cuáles son las tendencias, por ejemplo, el tema de cloud, tema de redes sociales, el tema de la analítica de datos, que eso es algo de lo que ya se viene trabajando a nivel de auditoría, el tema de la inteligencia artificial y de lo que es el proceso robotizado, ¿verdad? Todos los procesos de RPA, y el tema de la ciberseguridad. Estos son los impactos en auditoría, justamente como lo es la revisión de procesos, utilizando los sistemas, la posibilidad de trabajar no solo con muestras, sino que ya podemos trabajar sobre toda la data, porque se hace a través de analítica de datos, donde antes un auditor tenía que hacerlo de manera manual, ahora a través del uso de la analítica de datos podemos trabajar a niveles mucho más rápidos, donde los procesamientos se pueden hacer sobre toda la información. El uso de modelos analíticos y datos sectoriales también, si es así como se requiere. Un tema de identificación de riesgos futuros, que es un tema predictivo, de la predicción que podemos generar a través de la analítica de datos, y por supuesto cuáles son las oportunidades que se generan de esas predicciones que estamos generando. Eso es siempre ir adelante, y eso es lo que ha permitido que justamente nos preparemos justamente para el tema de transformación digital. Y el tema de la profundización de los trabajos de aseguramiento, que también es muy importante, porque tal vez por tiempo muchas veces no teníamos esa capacidad para entrar en ese proceso de profundización, que ahora sí tenemos tiempo, porque pues dedicamos más tiempo a temas de aseguramiento y menos tiempo al tema de partes de analíticas, porque ya la información ya viene procesada y el auditor ya nada más le llegan los reportes finalizados y sobre ellos toma decisiones. Entonces los scripts de base de datos se corren automáticos, se generan una serie de alertas cuando se dan en los sistemas algunos cambios, los procesos siempre se corren de noche. Entonces las bases de datos nos dan a nosotros al día siguiente cuáles son los reportes sobre la información, principalmente sobre los warning o las alertas que se están generando sobre alguna información, qué sé yo, sobre umbrales, por ejemplo, a nivel de discos duros, sobre información, por ejemplo, de que fue manipulada, quién la manipuló, en qué momento, y todo ese tema, inclusive de brechas de horario y todo lo demás. Muy bien, también hablamos sobre el tema de la transformación, como el proceso de la selección de las herramientas. Muy importante empezar de manera adecuada a hacer un análisis de cuáles son las herramientas, y como les decía ahora, puede ser que usted tome una herramienta que no necesariamente es la que le sirva, pero explórela por lo menos, no la descarte desde el primer momento. Cuando ya usted tiene el proceso de selección de las herramientas, ahora sí, impleméntelas, porque ya usted sabe que esas son las que usted necesita. Seguidamente de esto, ahora sí gestione las operaciones, que es justamente el día a día de los resultados que esas herramientas me están generando, y después capacite a los usuarios. No deje esta parte sin hacerla. Es necesario que usted capacite a los usuarios con el uso de las herramientas. Por ejemplo, nosotros, además del proceso de transformación digital, estamos con un proceso de auditoría continua. Entonces hemos venido capacitando a los auditores, no de TI, sino también a los auditores de campo, para que ellos con esos resultados sepan interpretar la información que está en esos repositorios que se generan, y sobre ellos vayan a hacer alguna serie de revisiones sin necesidad de utilizar a los auditores de TI, para que se dediquen a otras labores los auditores de TI, y así maximicemos los tiempos justamente de auditoría. De ahí una serie de directrices importantes o de buenas prácticas,
El tema de la estandarización de los sistemas es importante, eso es algo que ya viene por norma y que es necesario irlo trabajando. Tema de la movilidad y la interconectividad de los equipos, de la auditoría, eso también es importante, digamos, a través de alguna herramienta o a través de algún software que se pueda tener. Justamente, por ejemplo, nosotros lo que optamos en temas de movilidad es que la persona tiene su portátil únicamente, ese es su medio con el cual se desarrolla, pues la lleva para todo lado, entonces la tiene en su casa o la tiene en su trabajo, y eso le permite movilidad. Donde él vaya, ahí va a encontrar su portátil. Ok, tenemos temas de colaboración entre los equipos y los clientes, también eso es muy importante, tener esos accesos de los equipos entre los equipos y los clientes justamente a través de alguna red privada virtual o algún mecanismo. La automatización y eficiencia de los procesos también son importantes, es empezar a ir automatizando qué procesos se pueden ir automatizando, es hacer un mapping de todos los procesos e ir viendo cómo vamos haciendo esa transformación. El análisis de la visualización de la información disponible, bueno, cómo queremos que esa información sea visual, a través de gráficos, o la información se pueda generar a través, no sé, de alguna forma diferente. Existen software de analítica de datos que podemos utilizar, con los cuales podemos visualizar la información a través de sistemas de inteligencia de negocios. Por ejemplo, hay software que le permiten a uno, licencias que le permiten hacer cosas gratuitas sin necesidad de yo tener que invertir en una herramienta. Puedo utilizar una herramienta que me permite algunas visualizaciones de información de manera más ejecutiva, y así pues tener una realidad más identificable sobre las problemáticas que se presentan, principalmente situaciones de control interno a nivel de la organización. Tema de disponibilidad de la información, que eso es algo que hoy por hoy es sí o sí. O sea, ya no podemos decir que la información no esté disponible en el mundo en el que vivimos, la revolución industrial 4.0 y todo lo que nos avecina con el tema de las tecnologías 5G. Es importantísimo el tema de la disponibilidad de la información, y por supuesto volver a hacer énfasis que no deja de ser importante el tema del cumplimiento regulatorio. Hasta dónde podemos tener acceso a la información, igual qué cumplimiento regulatorio se tiene sobre los datos que se tienen, principalmente en la nube, quiénes tienen acceso a ver esa información, cuáles son los mecanismos con los cuales rigen esas informaciones, en dónde está mi información, si está ubicada en Marruecos o si está ubicada no sé, en algún país donde se ubique, bueno, cuáles son las regulaciones que cumplen, las de ese país o las mías. Bueno, todo eso es importante que lo tengamos claro, porque eso es parte del cumplimiento regulatorio. Vamos a ver este video justamente para entender una partecita de lo que tiene que ver con el tema del cambio. ¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar, ¿no crees? Sí, parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¡Ve! Ok, aquí podemos ver justamente cómo es necesario aprender del cambio. El cambio nos da una serie de aspectos importantes. Ok, entonces, seguidamente, para continuar con el tema, bueno, ¿cuáles son esos tips que el auditor de TI debe saber en el proceso de transformación digital? Bueno, primero, debe ser disruptivo. Un auditor de TI debe tener la capacidad de empezar a generar ese cambio. Por su profesión, normalmente el auditor de TI tiene esa capacidad de adaptarse más rápidamente a los procesos de disrupción, producto de la capacidad que tiene de pues, no apegarse a una tecnología específica. Entonces es importante también, primeramente, que sea disruptivo, seguidamente, bueno, que sea creativo. Tema de ser creativo, la creatividad justamente en el auditor de TI debe ser una de las principales cartas de presentación. ¿Por qué? Porque es el que le va a permitir justamente crear nuevas estrategias, desarrollar nuevas formas de hacer las cosas y hacer que las cosas funcionen de una manera diferente e inclusive hasta más interactiva. Porque la capacidad que tenemos justamente de empezar a desarrollar habilidades de creatividad a través de talleres, inclusive en nuestros talleres que le damos a las
diferentes áreas, es necesario desarrollar esa capacidad de empezar a crear talleres más participativos. Por ejemplo, yo en los talleres utilizo unos no sé si acá se llaman Jenga, acá utilizan los Jenga, sí. Entonces se hacen preguntas a los grupos, entonces si el grupo no completa bien, tiene que sacarle una ficha al Jenga. Y entonces así vamos sacándole fichas al Jenga, y el que se le cae primero es el que tiene que invitar, ¿verdad? Entonces justamente eso son formas de cómo podemos empezar a hacer, a través de uso de creatividad, cambios en las personas, y aunque ustedes no lo crean, esas cosas son muy positivas. Muy bien, ¿qué más? Tenemos el tema de justamente la adaptación. Tenemos que tener esa capacidad de ajustarnos al grupo y no que el grupo se adapte a mí. Yo tengo que tener la capacidad de poderme convertir en cualquiera de estos y tener cada una de estas camisetas. A pesar de que yo tenga una camiseta azul, yo tengo que tener la capacidad de poder tomar la camiseta roja, la camiseta amarilla, la camiseta verde. ¿Por qué? Porque justamente es ahí donde yo voy a empezar a explorar qué es lo que están viendo desde la otra arista justamente. Entonces eso es muy importante también. El tema relacionado con el aprendizaje continuo, es necesario estar instruyéndonos constantemente, estar leyendo qué es lo que se está dando en el mundo justamente, y ese aprendizaje justamente es un poco nuestro día a día. En la auditoría de TI salen nuevas cosas cada día, empezamos a ver noticias de muchas cosas que están sucediendo en el mundo y sobre ellas tenemos que ir aprendiendo. ¿Qué más tenemos? El tema de ser crítico. Tenemos que tener esa capacidad de tener esa habilidad de ser crítico en las cosas que tenemos, principalmente sobre lo que estamos identificando, ¿verdad? A veces hay cosas que parecen oro, pero no necesariamente son oro. Entonces, saber qué es de aquello que tenemos en todos esos macrodatos, por ejemplo, analítica de datos, qué de esos montón de datos, qué es lo que realmente es importante. Entonces es importante tener esa capacidad y esa habilidad de ser crítico. Principalmente el tema de los diferentes enfoques en los cuales nos podemos encontrar. Podemos tener diferentes cambios. Por ejemplo, yo llegué ayer y venía volando y pues cuando yo salí de mi casa estaba haciendo un solazo tremendo, ¿verdad? Y llego aquí y estaba, bueno, ni siquiera llegué aquí, porque cuando venía el vuelo como 10 minutos antes me desviaron para Paraguay y nos dejaron ahí esperando como hora y media y después nos retornaron aquí para Montevideo. Pero el tema es justamente identificar, bueno, los cambios, hay que habilitarse. Si hoy está soleado, pues sobre ese sol voy a trabajar, pero si está lluvioso, bueno, voy a aprovechar el agua de la lluvia para poder justamente hacer con esa agua algo. Bueno, es esa capacidad que tenemos de que indistintamente que el día sea oscuro o sea claro, yo tener la capacidad de poder justamente sacarle el mayor provecho. ¿Qué más debo de tener en el proceso de transformación digital? La comunicación. La comunicación es elemental. Yo no puedo dejar de trabajar temas de comunicación. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad. De acuerdo con la pirámide de Maslow, se establece justamente un psicólogo, ni siquiera es un informático, el que dice que tenemos una necesidad de comunicarnos, una necesidad de convivir. Si usted aparta a un ser humano y lo deja en aislamiento, se le muere. Eso está comprobado y eso no lo digo yo, eso lo dicen justamente las estadísticas sobre las personas. Bueno, muy bien, siguiendo aquí con el tema de la transformación digital, voy a ir un poquito más rápido porque ya sé que está haciendo hambre y realmente pues el tiempo no nos ayuda. Bueno, a nivel del tema de la auditoría de TI 4.0 es importante tener claro sobre una auditoría de TI recargada, ¿verdad? No sé si ustedes vieron esa película de Matrix Reloaded. Bueno, justamente donde tenemos trazado un camino y sobre ese camino primeramente debemos de desarrollar una comunicación fluida a través de del auditor y las partes interesadas. Tenemos que desarrollar la capacidad de poder tener una comunicación y no es lo mismo hablar que comunicarse. El hablar es muy fácil, pero el comunicarse es difícil, de que lo que yo estoy diciendo la otra parte lo entienda y que sobre eso que está entendiendo genere resultados para lo cual yo poder estar satisfecho, o por lo menos en un nivel de razonabilidad. También tenemos que tener un plan de auditoría flexible, no podemos instaurar justamente una auditoría de TI que no sea flexible y que se ajuste a las realidades. Y ahora lo veíamos, si el día está oscuro, pues sobre ese plan de auditoría voy a trabajar,
y si el día está claro, pues tengo que ajustar el plan de auditoría a la realidad de lo que me estoy enfrentando. Principalmente, ahora lo decía la expositora, pues justamente tenemos riesgos emergentes que están saliendo y sobre ellos yo debo trabajar, principalmente riesgos emergentes y estratégicos sobre los cuales yo debo trabajar en cada uno, herramientas orientadas a la calidad. No podemos dejar de lado el tema de utilizar en nuestros trabajos o en todo lo que hagamos siempre la calidad. Es muy importante que nosotros siempre brindemos ese valor agregado porque para eso nos están pagando y pues si bien es cierto en las organizaciones el tema de la auditoría se ha vuelto un mal necesario, o al menos en Costa Rica eso pasa, ¿verdad? Eso es como de que pues ya y los tengo, pero realmente es porque no me queda otra. Yo tengo la auditoría porque no, tengo que tener una auditoría por obligación porque así me lo piden las regulaciones. Entonces, es cambiar esa forma de pensar en las organizaciones y empezar a generarle calidad, de que la organización diga, qué bueno que tengo una auditoría que me está dando resultados, que me está dando valor agregado y que me está dando lo que yo necesito. ¿A través de qué? De herramientas de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial no es agarrar un robot, sino que ya hay herramientas que hacen este tipo de analítica de datos y que me dan resultados sobre lo cual yo puedo trabajar. Temas de procesos robotizados en los cuales yo puedo trabajar y generar una mejora continua. También tenemos el uso de la analítica de datos como tal, per se como una herramienta, donde el 62% de las auditorías, y eso es justamente un reporte sacado del Instituto de Auditores Internos en el año 2018, que el 62% de las auditorías del mundo han implementado justamente la analítica de datos. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una necesidad, ya no es algo que es muy nice, la que lo tiene y la que no lo tiene no, sino que ya se ha vuelto en una realidad. Y por importante, el punto 5, el personal con cualidades de tecnologías emergentes, que esté basado, no sé si ustedes habían escuchado sobre ese concepto, sobre el STEM. Justamente el STEM es la ciencia, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas. Tenemos que ir formando esas habilidades en nuestro personal y sobre ellos tenemos que ir trabajando diferentes técnicas. No todos aprendemos de la misma manera, busquemos qué forma es, cómo aprende nuestro personal. Si es a través de, no sé, de webinars o a través de herramientas con las cuales yo los tenga que integrar, a través de reuniones cara a cara, bueno, busquemos qué herramienta es la que realmente nos interesa. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Primeramente tenemos que tener un talento humano que esté deseoso de este cambio. Primeramente tenemos que empezar por ahí. Entonces, si necesito hacer esos talleres de resistencia al cambio para empezar a cambiar la forma en cómo las personas están viendo esos cambios, pues es necesario. El tema de modelos de innovación, empecemos a trabajar un poco, a explorar, no es que tienen que trabajar todo, si se les hace muy difícil a nivel de toda la organización, empecemos a trabajar con un plan piloto entre la auditoría y alguna de las áreas que yo sé que siempre me cumple. Entonces empecemos a ver cómo nos dan los resultados con ellos, a través de modelos de innovación, qué sé yo, ya no vamos a hacer los seguimientos de recomendaciones, ya no se van a hacer en papel, ya no va a llegar el auditor a revisarle, sino que vamos a usar esta herramienta, usted va a agregar ahí sus cumplimientos, sus planes de acción, y a través de ahí se van a generar una serie de comentarios y ahí pues el auditor va a empezar a trabajar justamente con el auditado, cuáles son ese feedback sobre los dos procesos. Eso ya es un modelo de innovación que estamos generando, porque no es lo mismo el papel que trabajarlo a través de una herramienta, y conforme vamos avanzando podemos ir creando nuevas técnicas y nuevas estrategias. Ajuste un enfoque de gestión, es ponerlos en los zapatos justamente. La auditoría también tiene que empezar a entender, bueno, cuál es ese proceso en el cual vamos a entrar en el enfoque de gestión propiamente, y el tema de inversiones. Tenemos que empezar a crear presupuestos para ir haciendo el proceso de transformación, porque lamentablemente, pues, como todo, ¿verdad?, siempre va a requerir de algún componente económico que es necesario. Bueno, vamos a trabajar esta es otra herramientita, que vamos a hacer un jueguito aquí, si ustedes pusieron atención. En esa herramientita yo les voy a pedir que ingresen, ya les voy a decir, si tienen la herramienta, y si no, pues también para que ustedes ingresen. Denme un momento nada más aquí para ponerles.
una herramientita que se llama Kahoot. Ustedes pueden entrar ahí y entran con ese número de PIN. Ustedes me dicen cuando están listos. Ok, y el que gane se va a llevar esta camiseta, ¿verdad? Una camiseta de Costa Rica, ¿verdad? El que quiere, pues, si no la quiere, me la regalan. No, es broma. Si no les queda, pues se la pueden regalar a alguien, pues, no sé, para el Día de la Madre o para el Día del Padre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cómo les va. Ok, ya ahí hay algunos. Vamos a dar unos minutos más antes de empezar el jueguito. Si hay más de un ganador, ahí se la rifan entre los que ganan. En esto se supone que solo hay uno, pero puede ser que haya un empate ahí, no sé, en el primer lugar. ¿Listo? ¿Falta alguien? Ok, vamos a dar un momentito más. Bueno, por lo menos han respondido más a esto que a la encuesta, eso sí les puedo decir. Como que el efecto, ¿verdad? Al final de cuentas podemos ver que los premios sí generan un cambio en la transformación digital, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos o alguien falta? ¿Sí? ¿Faltan? ¿Quién falta? ¿Listos? Muy bien. Vamos con la primera. Muy bien. Uno de los principales aspectos en la transformación digital de la auditoría es implementación, regulaciones internacionales, soporte profesional, ninguna de las anteriores. Pueden usar el 50-50. ¿Sí? 2, 1. Ok, 17 respondieron bien. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ok, ahí Sergio lleva la camiseta, esperemos a ver si la va a mantener. La transformación digital no es. Vamos a ver. $13, 12. Vayan viendo el tiempo porque pues lo puse cortito porque sabía que no me iba a dar tiempo, ¿eh? Uno. Muy bien. Ok, vamos a ver cómo están las estadísticas. Sergio, qué manera. La revisión de los procesos utilizando los sistemas se considera un impacto en la auditoría. ¿Falso o verdadero? Uno. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cómo andamos. Sergio, ¿qué pasa ahí? Mire qué manera. ¿Cuál de las siguientes opciones debería ser cualidades del auditor de TI en el proceso de transformación digital? Ya vamos a terminar, quedan. Muy bien. Ok, nos queda una, bueno, dos no nos quedan. ¿Cuál de las características de la auditoría de TI que se somete al proceso de transformación digital? ¿Cuál de esas es una?
Muy bien. Ok, vamos a ver cómo estamos. Sergio, qué manera. Bueno, queda la última ya. ¿Cuál de las siguientes son recomendaciones para considerar un proceso de transformación digital? Vamos a ver. Listo. Apelaciones y todo con José Luis al final. Vamos a ver. Muy bien, Sergio. Un aplauso para Sergio. Felicidades, Sergio. Ok, ya nos vamos a ir a almorzar. Nada más denme unos minutos para darle las consideraciones finales y nos vamos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ya para ir terminando, quiero que veamos este video. Pongámosle mucha atención. Es un video muy bueno sobre el tema de transformación. Se los prometo que el hambre se les va a quitar un poquito. Porque, denme un momento. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen,
the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Muy bien, ¿cuáles son nuestras conclusiones finales ya para que se vayan al tiempo del almuerzo? Es necesario se fortalezca el área de auditoría de TI considerando la resistencia al cambio, las tecnologías obsoletas, la falta de recursos y otros factores que impacten sobre el proceso de transformación digital. Realice un proceso con paso firme, en mi país le decimos despacio porque precisa, y recuerde que el cambio es bueno y lo vimos ahora en el video. Adáptese a la nueva era para que pueda vivir 300 millones de años y por supuesto que adquiera cualidades que lo lleven a la transformación digital y mate ese dinosaurio que tiene adentro. Muy bien, muchas gracias y que tengan buen provecho.